Bueno, pues Maribel, encantado de que estés aquí con nosotros para hablar de la trilogía tuya, de los 2 primeros libros que ya están publicados y del tercero, ¿no?, que está en camino y que saldrá para la Feria del Libro, ¿no?, si no me equivoco. Bueno, un poco. ¿Un poco? Sí, el primero y el segundo ya están publicados de esta trilogía, pero el tercero no saldrá para esta Feria del Libro. El libro que va a salir para entre marzo y abril es un tema diferente. O sea, que no tiene que ver con... No. Cuando terminé el segundo quise descansar un poco y empecé otra cosa y fue surgiendo una trama que al final me ha gustado mucho desarrollar. He descubierto muchas cosas que no sabía y después de ese vendrá el tercero, que ya está escrito, está todavía en fase de corregir y de leer, pero... Es la peor fase de todas. La más aburrida, claro. Para mí es la más aburrida porque me tengo que ir fijando en los fallos. Claro. Entonces tengo que ir viendo... Yo tengo una ventaja, y que es que como sé que todo lo he hecho mal, pues no me corrijo nada. Ah, bien. Como ya sé que está todo mal, pues no hace falta. Pues yo suelo escribir y lo dejo, y cuando ya lo imprimo y lo tengo en papel, entonces empiezo a fijarme que he repetido 3 veces una misma expresión o una misma palabra, la misma frase, la frase de arriba, la de abajo, empiezas a hacer tachones y luego te vas a la página y empiezas a colocar y demás. Entonces estoy en esa fase, ahora mismo estoy en esa fase. Bueno, para ubicar a los espectadores, el primer libro es Cuando el tiempo no pasa. Ah, no, perdón, Desde dentro. Perdón, no sé por qué yo tengo, que igual le tengo más cariño a este, no lo sé. Desde dentro, que es el primer libro que, bueno, pues habla de una desaparición en el que, bueno, pues un policía, digamos, que acude a esa investigación en una especie, bueno, pues sí, como de desaparición en extrañas circunstancias. Todo comienza porque hay una persona que muere, que fallece, y su mujer no entiende. Es decir, las explicaciones que le dan no le son lo suficientemente claras como para que ella acepte esa muerte. Y entonces deja pasar un poco de tiempo y cuando se encuentra más centrada, pues empieza a pensar y empieza de alguna manera a darse cuenta de que hay cosas que no le cuadran. Y echa mano de amigos, una amiga que es abogada, y entre las dos se ponen a mirar, empiezan a contactar con la familia y surge la figura de un policía que de alguna manera... tampoco desde su puesto de policía entendía el por qué esa investigación se estaba llevando de esa manera. Se une a ellos y son capaces de resolver el porqué de la muerte, del fallecimiento del marido de Ana. Pero luego ya el protagonista, digamos, que se ve envuelto en un lío, bueno, pues ya de mafias, ¿no? En un poco, digamos, el mundo subterráneo, ¿no? Se ve envuelto en una trama en la que están empresarios corruptos, en las que están policías corruptos. Y bueno, de alguna manera no solamente es mostrar el hecho de que haya policía corrupta o que haya mafia o que existan personas que hacen el mal, es que junto a esas personas que hacen el mal también hay otras que hacen el bien. Y la novela no solo se trata de la trama policial. Yo creo que la novela es muy importante, los valores a nivel de personal y a nivel amistad. La gente que lo lee me dice, es que yo quiero un Javier Durán en mi vida. Yo también. Entonces, porque es un personaje que considero que es muy... Es como el redentor, ¿no? El que es muy atractivo. Para poner las cosas en orden, más o menos. Bueno, si tú lees la parte de atrás, lo que no está escrito explícitamente, también tiene sus defectos. Entonces yo creo que eso es lo que le hace atractivo, el hecho de que no sea perfecto. La segunda parte es Cuando el tiempo no pasa, ¿no? Es la continuación, claro, de esta primera parte. En esta primera parte el lector lo lee y lo acaba. O sea, es un final cerrado, digamos. Y si no quiere seguir, pues dice, yo no vuelvo a comprar nada de esta señora porque es un tostón. Pero sí te deja la puerta abierta a un caso que afecta especialmente a Javier Durán, que es la desaparición de su hermana 20 años atrás. Y eso es de lo que trata Cuando el tiempo no pasa. O sea que digamos que de alguna manera sí que hay una conexión, ¿no? Pero... Son los mismos personajes, es el mismo grupo policial, pero son 2 tramas completamente diferentes. O sea que se podrían leer como 2 libros. Como 2 libros independientes. Yo pensando que un día una persona podía coger ese libro y no haber leído el primero, lo que hago al principio sobre todo es que los 2 personajes principales, Ana y Javier,
a través de sus recuerdos, te trasladan un poco al primer libro y eres capaz de entender la situación. A mí, Maribel, también me encanta pues leer sobre todo novela detectivesca, podríamos decir, aunque tú has dicho antes que no te gusta mucho que la cataloguen como una novela policíaca o de tinte negro porque tiene más cosas, ¿no? No es solo eso, ¿no? Es, digamos, pues podríamos decirlo así de forma un poco superficial, un psicodrama, algo que tiene que ver con una reflexión más que con una cosa simplemente pues de entretener, ¿no? ¿Has tenido alguna influencia, si has leído, pues yo qué sé, libros de Agatha Christie, Chesterton, Arthur Conan Doyle? Ahora hay una colección que están anunciando en televisión y que me ha hecho muchísima ilusión, que es Los Cinco. Ah, sí, los de Neil Blyton, sí. Bueno, pues mis primeros recuerdos de lectura de no poderme levantar, eran Los Cinco cuando yo tenía 10, 11 años. Es que yo creo que esos son los libros que marcan realmente, ¿no? Y entonces, cuando es niño. De ahí pasé a Agatha Christie y luego he pillado todo lo que me ha pillado por mi mano, porque he sido lectora compulsiva en algunos momentos. Pero sí me gusta mucho la intriga, me gusta el tema policíaco, pero no me gusta simplemente eso. A la hora de escribir, yo he buscado que los personajes te digan algo, te dejen entrar en ellos. Y bueno, pues no sé si lo consigo o no lo consigo, pero lo intento. Yo opino también, no sé si compartirás conmigo la opinión, que escribir este tipo de libros, en el fondo, para el autor, para el que lo está escribiendo, para el escritor, es realmente, yo creo que lo más divertido. Porque hay otros libros, yo que he escrito pues también alguna cosa que tiene que ver con el drama y tal, y no sé si estarás de acuerdo en que realmente escribir, tampoco sé con qué planteamiento lo haces, es decir, si tú ya sabes el final y lo vas escribiendo o vas dejando, como yo, ¿no? Un poco ese estilo de que la novela te vaya llevando a ti. Por eso digo que es muy divertido, porque es un poco ponerte a prueba y quizás cruzar un poco por los caminos del inconsciente, ¿no? Saber... Yo dejo que mis personajes me lleven. Yo me pongo delante de... A ver, partamos de una base. Yo soy escritora porque la Real Academia dice que una persona que escribe libros es escritora. Digamos que yo soy escritora por esa circunstancia, pero yo no me considero escritora. Aquí es un término un poco... demasiado grande. Yo lo considero que a mí me viene demasiado porque grande. Escritor también es todo el que es... Bueno, claro, no, escritor profesional, en cierto modo, que es el que escribe, el que vive de lo que escribe. Yo, claro, la verdad es que siempre me ha gustado escribir, pero era de las que pensaba, me voy a poner a escribir en 10 paginitas, tengo yo todo ventilado, y luego ¿qué cuento? Entonces, pues lo dejé. Y cuando cumplí los 50, que se cumplen muchos años, pero se dejan muchas cosas atrás, y entre ellas las vergüenzas. Y entonces dije, ¿qué demonios? Si no le gusta a nadie, me importa un bledo, me gusta a mí. Y entonces escribí por eso, me puse a escribir, y escribí. Pienso que para escribir algo tienes que saber algo de lo que estás escribiendo, moverte en lugares que conoces, y yo eso es lo que hice. Y entonces, cuando lo terminé, se lo di a un amigo mío que lee mucho y le dije, léetelo. Y me dice, oye, pues a mí me ha gustado. Digo, pues mira qué detalle. Empezó a correrse la voz entre los amigos, déjamelo. Y por ahí purrulando. Y entonces fue mi marido el que cogió un día el libro y dijo, pues yo lo voy a llevar a una editorial. Y entonces, por eso están los libros en la editorial, porque yo no lo hubiera sacado de mi casa. Yo escribo porque me apetece escribir y escribo porque me divierte escribir. Yo me siento delante del ordenador y se me olvidan los problemas que tengo en casa, los problemas que tengo en el trabajo, y soy parte del grupo de amigos de Javier y Ana. En otro, el que va a salir, de Lina. Y entonces, de alguna manera, me sirve para desahogarme y para contar en él cosas que de alguna manera, bueno, pues están a mi alrededor y me gusta plasmarlas. Pero escribir con un guión, sabiendo cómo se van a llamar los personajes desde el principio, no lo he hecho, y no podría, no. Yo empiezo a escribir y según van surgiendo las cosas, le voy poniendo los nombres a los personajes, porque si hay uno que me cae mal, pues busco a alguien que me cae mal, y de esa manera no se me olvida el nombre y no me pasa lo que han algunos escritores que han cambiado el nombre a la mitad del libro. Claro. Y cosas así. Y entonces, bueno, pues de alguna manera dejo que ellos me vayan un poco guiando. O sea que digamos que eres poco también obsesiva a la hora, digamos, de corregir ya no el estilo ni la forma, sino quizás la historia. Es decir, la historia
te hablo por experiencia personal, porque es lo que me pasa a mí. Sí. Esquivo la historia y luego pues sí que eso, repasas cosas de estilo, de forma, pero la historia es la que te ha salido en ese momento, ¿no? Que quizás, bueno, pues también depende mucho porque hay muchos capítulos, ¿verdad?, en los que igual un día estabas peor, un día estabas mejor y te da, a mí me pasa en mi caso, me cargo un personaje. O me pasa esto y no sé, y soy benévolo. Bueno, yo tengo un instinto asesino que tampoco es muy normal, ni en el escritor ni en la vida real. Pero ¿tú sabes lo que me dicen a mí? Que todos mis personajes son buenos, porque hasta los malos son buenos. Y yo les digo, vamos a ver, prefiero buscar la parte buena de las personas, porque todos tenemos una parte buena y una parte mala. De unos se conoce y de otros no, pero estoy segura de que el más perverso de los asesinos, el más perverso de los terroristas, hay algo dentro de él que para él es una justificación lo suficiente como para hacer eso, que yo no lo justifico, que yo no lo comparto, pero sí estoy dispuesta a descubrir la parte buena que pueda tener. ¿Ese es quizá el mensaje que tú intentas transmitir en las novelas? A través de ese universo, digamos, sórdido, de las mafias, ¿no?, en el que hay un yin y un yang, una parte, digamos, lúcida y una parte oscura, ¿no? Porque imagino que cuando hablas de las mafias y ese tipo de cosas... Aquí hay dos policías que se llaman igual. Entonces, hay un momento en que la gente como que se descuadra. Y me decía, con todos los nombres que hay, digo, vamos a ver, en la vida real, en tu grupo de amigos, ¿cuántos Carlos conoces? ¿Cuántos Juanes conoces? Porque... Y hay uno que te cae mejor y otro que te cae peor. Bueno, pues un Luis representa al bueno y un Luis representa al malo. Y bueno, en la vida real lo puedes ver, en la vida ficticia de una novela también. Hablamos un poco del libro que va a salir, de la tercera parte. La tercera parte de este libro, bueno, es de alguna manera recopila partes de este y partes de ese, porque aparece la mafia que se destapa aquí. Y es una trama, ese sí es más de intriga y más policíaca. Empiezan a haber muertes desde el primer momento. Aquí no. Pues el instinto asesino al final acaba saliendo. Aquí no. Aquí hay un muerto, pero ni siquiera lo mato yo, ¿eh? ¿No? Estaba ya muerto cuando yo me enteré. Eso te honra. Pero en este último sí es diferente. La trama es mucho más policial, mucho más de intriga. Sigue habiendo una trama personal fuerte, importante, el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos para poder superar momentos difíciles, todo eso sigue. Y bueno, pues no te lo voy a destripar. Cuando salga... Claro, no, eso está claro. Yo te lo cuento. Bueno, el título podemos decir, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pues el título. A ver. Esto ya queda como si fuera registro de la propiedad intelectual en cierto sentido, o sea, porque ya la prueba... Está escrito de una manera, porque en el momento en que empiezas a funcionar mandando copias y demás, pues tienes que registrarlo. Pero no te creas que me termina de convencer todavía el título. Puede que no salga con ese título. ¿Se puede saber cuál es el de ahora? La muerte no es un juego. La muerte no es un juego, está bien. ¿Y ese es el, digamos, el broche final? O sea, ¿has decidido que sea una trilogía o te queda algún...? A ver, la editorial me dice que no lo mate. Yo no lo quiero matar porque le tengo mucho cariño al personaje. Pero bueno, digamos que todavía está por cerrar ese final. Estoy esperando a terminar de leerlo yo, porque yo no lo leo entero hasta que no lo tengo en papel. Y cuando termine de leerlo, pues decidiré si lo dejamos fuera de juego durante una temporada o de forma total. O sea, que me has dicho que todavía no sabes cuándo va a salir. El que sí que va a salir, ¿no?, es el de la Feria del Libro. Ajá, que no tiene nada que ver con, no, ese se titula Una página en blanco y me hace mucha ilusión porque yo empecé a escribir como empiezo, y lo que salga, ¿no? Y de repente pues me metí en la guerra civil, me metí a indagar porque vivo en Madrid y conozco la historia de la guerra civil por lo que he visto en las películas, por lo que me han contado mis padres y por lo que yo estudié en el colegio, pero no sabía exactamente qué había pasado aquí en Madrid, cómo habían surgido las cosas, dónde estaban los focos de presión, dónde se metía más la zona nacional y la zona roja. Entonces, bueno, pues me ha servido para descubrir esa zona,
pues para saber del Sí, porque cuartel de la además el corte está montaña. muy cerca de aquí, el corte está muy cerca de Sí, donde por la estamos ciudad ahora. de Los Ángeles Sí, y sí, demás, sí, sí. Villaverde. Y entonces, bueno, pues sin querer me metí en una cosa que me ha gustado mucho y de alguna manera he querido hacer un homenaje a la gente que en la guerra civil, que es lo peor que puede haber, vivir una guerra, pues se preocupó de la gente, sin importarle que la camisa fuera azul o fuera roja, sino simplemente ayudar porque consideraban que era injusto. Y son dos personajes maravillosos, don Mario, que es un farmacéutico liberal, y un cura genial. Y entonces, bueno, pues de alguna manera es un libro que me hace mucha ilusión, porque el inconsciente te juega pasadas algunas veces muy malas. Sí. Y yo escribí. ¿Se puede contar algunas de esas malas pasadas? Y entonces, cuando estaba leyendo, digo, caray, volví a empezar. La trama se lleva a través de los diarios que don Mario le escribe a su mujer. Y entonces me encuentro que sin querer había contado algo de mi padre. Mi padre era de Málaga, de Estepona, y entonces iba con su padre, ellos tenían fincas y se dedicaban al transporte de mercancías, de frutas y demás, y entonces les pilló un bombardeo en la zona de la Sierra de Málaga, muy cerca de Coín. Mi padre se bajó del camión, cuando explotó la bomba, perdió la ropa, se quedó con calzoncillos, y mi abuelo le puso una camisa que llevaba en el camión, porque el camión sufrió una avería, pero se quedó. Y entonces cogieron campo a través y aparecieron en una casa. Mi padre se quedó en esa casa durante unos días porque mi abuelo tuvo que ir a Málaga a recoger las piezas y coger las piezas, venir a arreglar el camión para luego continuar, ¿no? Y de alguna manera yo había escrito eso de un señor que viene de Zamora, se le estropea el camión, deja a su hijo allí y se va a Madrid. Pero no lo hice pensando. O sea, no lo asociaste, sino que fue una cosa que salió. Cuando lo leí fue cuando me di cuenta de que en el fondo había escrito algo que me había contado de mi escribir padre. en parte es como una terapia también. Sí. ¿No? Sí. ¿Has indagado mucho en el tema de la guerra civil en el sentido de testimonios? A ver, no he indagado. Directos. Cuando yo escribí el libro, no. Cuando empezaron a preguntarme amigos y conocidos y demás, oye, ¿qué estás escribiendo y tal? ¿Cuándo va a salir el tercero y tal? Y yo les decía, bueno, estoy escribiendo otra cosa, pero no tiene nada que ver. Ah, me lo tienes que dejar, me lo tienes que dejar. ¿De qué va? Uy, la guerra civil. Uf, ese tema está muy maído. Va, bueno, léetelo. Se lo leía y me decía, oye, te voy a traer, y me he hecho con cartas con el sello de gobierno militar, con cartas expedidas por un general comunicando la muerte de una persona que ha muerto en combate, con una cartilla de racionamiento que me ha hecho una ilusión tremenda. Me han traído una cartilla de racionamiento en la que se ve cómo funcionaba. Es que parece muy lejano, parece que no es nuestro, pero es que está... Una del año 52, que yo creo que deben ser las últimas ya que se daban. Estaba ahí y entonces... Pone arroz, pone lo que sea, ¿no? Arroz, sal, azúcar, sí, varios. Sí, son unos capuncitos así, sí, marroncitos, muy monos. Sí. Y bueno, y luego resulta de que pues todo el mundo tiene una historia que contar, por eso se llama una página en blanco, porque todo el mundo tiene una historia que contar. Y algunas veces esas historias de guerra no son se murió, vinieron a la casa y me lo llevaron preso, sino, pues fíjate, me ayudaron. Cuando yo le comenté a una persona, digo, pues mis protagonistas es un cura liberal, y dice, jolín, pues lo que le pasó a mi tío. Digo, ¿qué? Claro. Entonces, pues son cosas que... Bueno, pero aquí digamos que la guerra civil es un trasfondo, ¿no?, que sirve de vaso conductor para la historia, ¿no? Pero sí. no es, digamos, la protagonista no es la guerra civil, sino que son los personajes que a través de la guerra civil. No. Los protagonistas, mis protagonistas son las personas. Los hechos y las cosas están ahí porque las personas participan de ello. Pues Maribel, te deseamos muchísima suerte, ¿vale? Muchas gracias. Para este próximo Ya te avisaré estreno. cuando sale el Me avisas siguiente. y lo promocionaremos. Muy ¿vale? bien, Así mucho que muchas gusto. gracias. Bueno, y a todos ustedes, pues gracias por haber estado aquí, y ahora vamos a hacer una pequeña parte en la que vamos a recomendar pues los libros de la semana o los libros recientes que han salido. Bueno, pues en nuestra sección de recomendaciones vamos a hablar de un autor
que vamos a entrevistar en nuestro próximo programa de Sentido Literario, que ha cultivado sobre todo cuatro formas literarias. Para empezar, Flagrante Madrid, que es el último poemario que José María Blanco Corredoira ha escrito. Es un gesto amable, poético, es una oda en definitiva a Madrid. Es, ahora que, bueno, pues que Madrid está tan en entredicho y que realmente se debate mucho sobre la posibilidad de si realmente es, como decía Machado, el rompeolas de España, o realmente bueno, pues una especie de pueblo manchego grande, o de ciudad no manchega grande, ¿no? José María Blanco es partidario de ese Madrid elegante, que, como dice el título, flagra, es decir, que ocurren cosas a cada momento, a cada minuto, en cada calle, y que es una ciudad llena de misterio, en la que, bueno, pues si uno se adentra, acompañado sobre todo de su mano a través de este poemario, de esta poesía, pues tiene un encanto especial que además muy pocas ciudades europeas tienen. Es decir, Madrid es una ciudad en la que lo misterioso está escondido. Esto es el poemario, pero luego además tiene un ensayo costumbrista que se llama Madrid no tiene arreglo y se subtitula Crónicas de costumbres de un paseante en corte. Eso es un título, una especie de, bueno, este subtítulo es una especie de apunte que a él le gusta mucho, ¿no? Ya nos explicará por qué ese, y el de Apuntes de un observador social mediterráneo sin número. José María Blanco es una persona que cuida mucho la forma. En nuestros últimos programas estamos hablando mucho de eso. Empezamos quizás dándole más importancia al fondo, pero ahora sobre todo nos centraremos en la forma. Es una persona que cuida mucho cada palabra y que posee, yo creo, en cierto modo, eso que hablábamos antes con Luis Ramoneda, de esa capacidad para mimar el lenguaje, para elegir la palabra precisa, correcta, y que hace que sus textos sean muy cuidados y que digan lo que quieren decir, es decir, ni más ni menos. En Madrid no tiene arreglo. Nos enfrentamos, como he dicho antes, pero ya no en forma poética, sino en prosa, a, pues eso, a unos ensayos, a unos relatos cortos en los que se hablan de dos temas, de personajes y de paisajes de Madrid, en el que por supuesto Madrid sigue siendo el protagonista, y de esa especie de mezcolanza misteriosa y oculta en la que, pues eso, Madrid se crece y, bueno, pues es una ciudad poco común y que la aparta, digamos, de ser simplemente pues una ciudad grande, un pueblo grande, como podrían ser pues otras ciudades europeas. Para seguir, aunque no sigo en orden cronológico, Todo un verano es un libro también de José María Blanco, en el que cultiva el periodismo y sobre todo el artículo de opinión, en el que durante un verano, el del 2001, ahora comentaremos y leeré en el próximo programa un pasaje especial, y bueno, además creo que eligió un verano curioso además para hacerlo, cómo todas las actividades humanas, corrientes de pensamiento, formas de vida, se ven del ser humano, es decir, es un libro muy amplio en el que todas las facetas, es decir, se habla del amor, de la vida, de la muerte, de la política, se ve a través de los sucesos cotidianos y normales que ocurren cada día. Y la novela, novelón podríamos decir, para mí es una de las mejores novelas que he leído, Añoranza de guerra, las crónicas de un soldado de la División Azul. Es un libro en el que el protagonista, José Maseda Castro, que es un divisionario que fue a Rusia, bueno, realmente el personaje es ficticio, pero como hablaba antes de ese rigor que él tiene al elegir palabras y al elegir situaciones y contextos, también obviamente se ha documentado de una forma rigurosa a través pues de personas que sí que lo vivieron, para contar lo que fue esa peripecia vivida por, bueno, pues por tantos españoles voluntarios que fueron allí a Rusia a combatir el comunismo. Y es una novela que a través de la guerra podemos ver la vida de un hombre, de un abuelo, en el que el mundo actual le parece extraño, y podemos ver absolutamente cómo en 80 años se ha cambiado absolutamente la escala de valores en muy poco tiempo. Como una persona que nació hace tan solo 80 años, que en nuestra época es muy poco tiempo, es decir, si lo comparamos
pues con un periodo histórico largo. La escala de valores, de forma de ser, no hablando de ideologías ni de política, simplemente de usos, costumbres y formas de ver la vida ha cambiado tanto. Así que es una novela que con ese escenario, ese trasfondo también podríamos decir de La División Azul, se cuenta la vida de una persona que cuando llega pues, a su tercera edad, que se dice ahora por corrección política, el mundo le resulta pues extraño. Así que estas son las recomendaciones que hacemos. En el siguiente programa le entrevistaremos y bueno, pues a todos ustedes, pues muchas gracias por seguirnos y nos vemos la siguiente semana.